desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto como cada 2 semanas visitar Argentina y hablar de judíos de Argentina con Gustavo Efron al frente de la publicación Nueva Sion. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, y para los que como yo llevamos bastante tiempo fuera de ese país, pues a veces descubrimos joyas como las que nos trae hoy Gustavo, un poeta argentino, un poeta judeo argentino, Carlos Grunberg, ¿no? Así es, en esta columna voy a tratar de condensar de alguna manera, por llamar así, el credo o el fundamento ético y poético de un gran poeta judeo argentino que se llama Carlos Grunberg, que se llamaba Carlos Grunberg, y además el pensamiento que atraviesa también lo mejor de su obra, ¿no? Porque, bueno, Carlos Grunberg expresó, digamos, de muchas maneras un compromiso crítico con su judeidad, ¿no? Y a su vez con su argentinidad, ¿no? Que fueron las dos grandes zonas de su mundo espiritual, ¿no? Ya en adolescente ya había expresado una indignación con el ultranacionalismo argentino, y varias décadas más tarde, digamos, cuando fue representante del recién nacido Estado de Israel en Argentina, se pronunció apasionadamente en contra de un posible nacionalismo judío, ¿no? Es un pensador y un poeta que él mismo se definió mejorablemente, ¿no? Incluso cuando señaló que en dos carillas que él escribió en el año 65, el 23 de noviembre del 65, en la Sociedad Argentina de Escritores, cuando finalizó la presentación del libro junto al río de Babel, que ese fue su último poemario, ¿no? Y él decía: todas las diferencias son igualmente válidas, pero no todas son igualmente valiosas. Soy un poeta diminuto, mi musa sería música, si la música fuese el diminutivo de musa, pero no me importa, ninguna diferencia se justifica siendo así o asá. Toda diferencia se justifica siendo. Yo he nacido para abogar por la diferencia y por mi diferencia, y para hacerlo en verso opinante, conversacional, deslizado. Mi diferencia es esa y estoy conforme y estoy contento con ella. Grunberg nació en Buenos Aires el 29 de agosto de 1903, en el seno de una familia de inmigrantes judía, ¿no? De poco comunes, ¿no? Su padre, que se llamaba Mardoqueo Grunberg, acá se llamó Manuel, nació en 1875 en Jaffa, digamos, la ciudad portuaria de lo que era la entonces Palestina, ¿no? Y fue de niño pensionista y alumno del filósofo y escritor Eliezer Ben Yehuda, ¿no? Que fue el artífice de la moderna lengua hebrea. Ya de adolescente, el padre, Manuel Grunberg, aprendió en su ciudad natal el oficio de relojero, y a los 19 años montó un taller de relojería en Jerusalén. Unos años más tarde, después de breves residencias en Túnez y en Marsella, en febrero de 1998 llegó a Buenos Aires, una ciudad en la que se estableció y en la que se casó en 1902 con Judith, o Julia, Krauthammer. Y al año siguiente nació su primogénito, es decir, en 1903, Carlos Grunberg, ¿no? Y muy tempranamente hizo suyo Grunberg el mal de pensar y de defender en voz alta su pensamiento. Y no tardó en tener que pagar esa osadía, ¿no? Porque con 15 años, cuando en mayo de 1919 era expulsado del colegio Mariano Moreno, fue víctima de una provocación, ¿no? De un compañero ultranacionalista en esa época. Vale recordar que en enero de ese mismo año fue la Semana Trágica en Buenos Aires, ¿no? Y la crónica de este incidente, que culminó con esa expulsión, apareció en la revista Vida Nuestra,
es una revista histórica, ¿no?, de Argentina, del judaísmo judeo-argentino, en junio de ese año, ¿no? Acompañado, en este caso, una composición que él había publicado, ¿no? Y en esa composición, que había generado el problema, sobre el 25 de mayo, su influencia continental, uno de sus profesores, que le había encomendado, le reprochó. ¿Por qué? Porque Grunberg le agregó la palabra y universal, ¿no? Y componiendo bajo ese título un texto de una claridad y una convicción increíble, una visión moral universal, que relucía en esta Argentina recién salida de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en esa carta que vuelvo al año 65, cuando él escribe esa carta, esas dos carillas, él dice: he reflexionado largamente desde la niñez hasta la vejez sobre mi condición y mi situación de judío, de miembro de una familia espiritual minoritaria, inmerso en un mundo poco inteligente y poco tierno, proclive a confundir lo diverso con lo adverso, lo opuesto con lo contrapuesto, lo extraño con lo extravagante, lo otro con lo hostil y con lo aborrecibles. Cada humano es una galaxia de diferencias específicas. A mí me ha tocado en suerte ser varón por el sexo, blanco por el color de la piel, judío por la estirpe, argentino, porteño, racionalista, libre pensador, hispanohablante, versificador, etc. Mi diferencia es única, impar, irrepetible. Y es interesante, ¿no? Mi derecho a ser diferente, ¿no? Mi deber de ser diferente, dice, ¿no? Y de mi derecho a ser diferente emana una obligación, ¿no? Dice, la obligación que tienen todos los demás de respetar y alentar y amar en mí la diferencia. Yo amo mi diferencia con el amor que la amaría si fuese otra diferencia, y con el amor con que amo las diferencias ajenas. Y esta es la forma en que yo amo al prójimo. Y bueno, vamos a ir navegando por su vida, ¿no? Porque después de la expulsión del colegio, el Mariano Moreno, él entró en otro colegio, en el Bernardino Rivadavia, y ahí tuvo compañero a un tal Israel Zeitlin, el poeta que luego cobraría renombre bajo el seudónimo de César Tiempo, con cual era un gran amigo. Y el compromiso ético y profético de Grunberg cobra una expresión activa con su ingreso en el 1922 en la logia Unión Justa, en la que consigue ser admitido a pesar de no haber alcanzado con sus 19 años la edad mínima que fijan las normas de la logia. En el año, también en esos mismos años, en el 23, está entre los fundadores de la Asociación Hebraica, ¿no? Que fuera la antecesora de la actual Sociedad Hebraica Argentina, ¿no? Y en esos primeros años 20 son para Grunberg años de experimentación literaria, ¿no? A partir de aquella colaboración primera en los 15 años en la revista Vida Nuestra, con poemas y notas de crítica literaria, incluso en el 23, 2 cuentos, ¿no? Que aparecen, cuentos breves, y que son tan ambientados, que se llama Un esposo y padre, que están ambientados en algún pillorío judío de la Europa oriental, ¿no? Y en el 24 colabora intensamente con la revista Martín Fierro, ¿no? Que es muy conocida acá en fuente de la cultura literaria argentina, cuya propuesta literaria de introspección, digamos, y de experimentación poética se muestra muy, muy afín a él, ¿no? Y esos primeros años 20 son para Grunberg años de experimentación literaria. Entonces, como dije, la valoración de lo diferente y de lo diferencia es un ejercicio que va más allá de la tolerancia o del mero respeto por quien no es igual a la mayoría, ¿no? Porque la idea es concebirlo además como alguien que puede brindarnos una mirada original sobre la sociedad de la que formamos parte, ¿no? Es un proceso que va cobrando mayor entidad en Argentina y que esto es la idea un poco que va fortaleciendo dentro de la cultura judeo-argentina de la época, ¿no? En el año 22, que es un año prolífico para la literatura argentina, en que dieron a luz primicias de Oliverio Girondo, Francisco Luis Bernardes, Leopoldo Marechal, entre otros, aparece el primer poemario de Grunberg, que era titulado Las Cámaras del Rey, ¿no?
y que 2 años después aparece el libro del tiempo, ¿no? El segundo que, bueno, empieza a construir esa soberbia cultura literaria que genera este poeta, ¿no? Digamos, en el 28 se casa, ¿no? Con Adina, su mujer y amiga para toda la vida. Y en esos años, bueno, termina el profesorado de Filosofía y Letras en el Instituto de Filología y en el 29 produce ensayos filosóficos, ¿no? En el 30 se gradúa como abogado y escribe algunas obras jurídicas también. Y bueno, ya vienen los 30, ¿no? Si hasta las vísperas del 30 la cuestión judía ocupaba una zona marginal en la tarea literaria de Grunberg, a partir de esta década es que el tema se ubica en el centro de su obra, ¿no? En un ensayo publicado en ese momento, él plantea las diferencias que encuentran de los que llama los judíos antropológicos y aquellos cuya judaicidad se reduce al origen familiar, ¿no? Y a los que denomina judíos psicológicos, ¿no? Definidos por una serie de características que Grunberg detalla, ¿no? Trazando puntualmente su propio retrato espiritual, ¿no? Y dice, no lo reconozco por judío, sino descubro en él un individualismo ardiente y apasionado, un agudo instinto de la impersonalidad propia y ajena, una orgánica irrespetuosidad para con todas las jerarquías, especialmente la militar y salvo la intelectual, una inquietud perenne, un espontáneo lirismo, doloroso, una tristeza bufonesca y una alegría gemebunda, un vivo sentimiento de la familia y de la igualdad de los sexos, una fe sin reservas en el progreso científico, una activa conmiseración por el menesteroso, el huérfano y la viuda, un vibrante anhelo por la justicia social, un don de síntesis arrollador. Y sigue. Y este espíritu, en este espíritu, digamos, Grunberg escribe en los 30 los textos que luego van a integrar Mester de Judería, que está publicado en 1940 y que ya en pleno desarrollo de la Guerra Mundial, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Mester de Judería es la obra cumbre de Grunberg, ¿no? Comprometida apasionadamente con la defensa del diferente, del otro, y con la reivindicación de su propia otredad, ¿no? A partir de su título se define maestro cantor de la judería, aludiendo a la tradición de los maestros cantores medievales españoles, ¿no? A lo largo de sus páginas, ¿no? De la página de Mester, particularmente en su poema Sinagoga, con un léxico arcaizante, Grunberg busca textuarse en un castellano de los siglos XV y XVI, ¿no? Algunos de sus adjetivos y sustantivos exhuman costumbres y hábitos de la tradición hispano-hebrea más gloriosa, ¿no? Tanto de la España musulmana como cristiana. Por ejemplo, Adafina, Aljana, Almacabra, Almemón, Almenar, Alchiperacita, Pulbur, Senseño, Desmalazado, y bueno, y muchas otras. Y Borges mismo, digamos, en el prólogo de Mester de Judería, dice, en las lúcidas páginas de este libro, Grunberg refuta con poderosa pasión los mitos y las falacias de este impostor, Hitler, que ha predicado al mundo. Estos poemas declaran el honor y el dolor de ser judío en el perverso mundo increíble de 1940. Grunberg, poeta, es inconfundiblemente argentino, dice Borges. Lo anterior no quiere decir que trafique en nidos de cóndores o en ombúes, ni que su estrofa sea frecuente al general Rosas, melancólica imagen de la patria. Quiere decir un vocabulario determinado, ciertas costumbres sintácticas y prosódicas. Quiere decir una límpida tradición cuyos nombres más altos son Lugones, Ezequiel Martínez Estrada. Como todos los libros importantes, este de Carlos Grunberg lo es por múltiples razones. Lo es como documento legible y lúcido de ese aciago tiempo de lobos, tiempo de espadas. Y bueno, y sigue Borges haciendo el prólogo de este fascinante libro que es la obra cúlmine, ¿no? de Grunberg, ¿no?
Y ahí hay un poema que se llama Circuncisión, ¿no? Que es muy conocido, es quizás el más conocido, que es elegido muchas veces para integrar muchas antologías, ¿no? Y es una de las creaciones más originales, más logradas. Y dice Circuncisión: entre la gente había un hombre, que en español no tiene nombre. Según suicida y homicida, lo trataré de circuncida. Sufrió en su hora el sacrificio, y hoy circuncida por oficio. El sacrificio fue instantáneo, fue casi un rayo subitáneo. Cortó el sobejo como un rizo, para volverte circunciso. Cortó el sobejo filisteo, para trocarte en un hebreo. Cortó el sobejo porque eres Judá Bención, y no Juan Pérez. Ahora sangras, lloras, gritas con gritos israelitas. No grites más, no llores tanto. Deja tus gritos y tu llanto. Aún ignoras, pobre crío, que cuesta sangre ser judío, que cuesta sangre día a día, del nacimiento a la agonía, que cuesta sangre y que con esta va la primera que te cuesta. Dice este fascinante poema de Grunberg, ¿no? Y Sinagoga, que es otro poema, también es muy conocido, y él lo compuso, según dice el epígrafe, con motivo de los daños intencionales que se produjeron en el mediados de los 33 y 34 en la frente de dos principales sinagogas de Buenos Aires, ¿no? Es decir, que bueno, hay una conceptualización de Grunberg, del mestizo judeo-argentino, ¿no? Que va cambiando y subvirtiendo un término común de la cultura latinoamericana para presentar al componente judío de manera menos chocante, ¿no? Judío es el término usado para identificar a latinoamericanos descendientes de una mezcla étnica hispano-indígena, usado metafóricamente el término, pero connota también lo que el poeta intenta expresar. No se refiere literalmente a un mestizaje étnico, más bien a un mestizaje cultural, ¿no? Entre los códigos hispánicos, argentinos, y la identidad sociocultural judía, ¿no? Y bueno, y Grunberg escribe en los 30, ¿no? Textos de Mestre de la Judería, y que fue publicado en el 40, y esto ya es en plena guerra mundial, ¿no? Reivindica, por otra parte, Grunberg, su amor a lo argentino y lo judío, y se ubica así en los márgenes de las dos zonas, ¿no? Se va ubicando. Mis propios correligionarios abominan de mi ateísmo, y nuestros ruines adversarios aborrecen mi judaísmo. Mis compatriotas reaccionarios detestan mi igualitarismo, y los más revolucionarios menosprecian mi argentinismo. Interesante esto, ¿eh? Y también hace un antirracismo como bandera. Dice: los negros son nuestros iguales, porque aunque muchos digan que no, el negro, entre más negro y yo, no hay diferencias esenciales. Todo negro, viril y franco, tiene amor a su raza negra, y siente y dice que se alegra de ser negro en lugar de blanco. Y así también rechaza incluso no solo el ultranacionalismo argentino, sino que también reniega los dogmas de la fe judía, ¿no? Y dice: y sin embargo, vaya si soy un buen judío, vaya si soy un brote de árbol de Israel. Y agrega: bendita seas, cosa judía, luz refulgente y esplendorosa, maravillosa filosofía, sabiduría maravillosa. Por ti me yergo, por ti me alzo, por ti descubro todo lo oblicuo. Y bueno, y sigue. Pero además, Grunberg era un gran traductor, se dedicó mucho a la traducción. Y Eliyahu Toker, cuando lo evocaba, decía que componer poemas o cuentos o novelas no son tareas necesariamente características del pueblo judío, pero en cambio traducir sí lo es. Y no solo porque el pueblo judío siempre respiró a un tiempo en varias lenguas, y no solo porque lo escrito en hebreo, yiddish, judesmo y demás idiomas judíos siempre necesitó de traductores para trascender sus límites idiomáticos. Es una tarea judía porque traducir implica interpretar, porque toda versión es un comentario, y hay una tarea marcada por la impronta judía, de talmudistas, cabelistas en adelante, que es el del exégeta. Esto dice Eliyahu Toker, ¿no? Y ya en 46, también, digamos, ve a la luz Narración de Pascua, ¿no? Aparece también en la revista Heredad, que es una revista que él dirigió durante
poco tiempo porque la revista duró poco, ¿no? Y que de alguna manera empieza a ser ya parte de lo que es la adultez, ¿no? Literaria y personal de Carlos Grunberg, ¿no? En el primer número de esa revista, de enero y febrero del 46, digamos, fueron, digamos, aparecen muchos, digamos, de las improntas de su propio desarrollo, ¿no? Y ahí escribieron gente como Máximo Yagubski, Abraham Rosenbosser, José Mendelssohn, Boleslao Levin, y demás, ¿no? Y además se traducen a Gnon, Brod, Arnold Zweig, Scholem Aleichem, Pérez, es decir, es una revista fascinante. Y en los 40, en los últimos tramos de los 40, que significaron para el pueblo judío la lucha por la constitución del Estado y el reconocimiento internacional, ¿no? Ahí, en un hecho casi olvidado, Carlos Grunberg fue el primer representante del Estado de Israel ante un gobierno argentino, y también el primero en izar la bandera israelí en Buenos Aires, ¿no? Así, tras la llegada del primer embajador, Jacob Zur fue designado consejero honorario de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Mismo Grunberg lo cuenta, ¿no? También, y además, digamos, fue designado por Moshe Yaret, y el 29 de noviembre de 47 la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la resolución sobre el tema de Palestina, ¿no? Y Argentina se había abstenido de votar, ¿no? Y se demoró largamente en reconocer a Israel. El 17 de febrero del 49, entonces Grunberg preside como oficial de enlace una ceremonia pública en la que se celebra el reconocimiento argentino del Estado de Israel. Entonces, ahí ya estamos en la última etapa de esta vida fascinante de Carlos Grunberg, ¿no? Que bueno, que no es muy conocido, y que yo creo, y por eso estoy haciendo la columna, es conocido en ciertos círculos, ¿no? Intelectual y de literatura judía, pero no es suficientemente conocido como yo creo que merecería, ¿no? Río de Babel es su última obra de su madurez, que ya marca otro estigma, ¿no? Está marcada más por la experiencia del Holocausto y por el nacimiento del Estado de Israel. Son poemas más apegados a la reflexión y a una amarga ironía, mucho más que a la metáfora como era antes, ¿no? Y dentro de este nuevo espacio, digamos, existencial, ideológico, hay que leer este desgarrado lamento, digamos, de este libro, escrito por un judío que se siente de pronto extraño en Argentina y un exiliado en Israel. Y Grunberg enferma y muere el 25 de julio del 68, a la misma edad que su padre, a los 65 años. Bueno, sin duda es un personaje que vale la pena conocer su obra, y a partir de aquí pues vamos a ayudarnos a reivindicar su figura como una figura importante. No olvidemos que, entre otras cosas, fue el propio Borges quien prologó algunos de sus libros. Muchas gracias por habernos atendido, Gustavo, y hasta la próxima. Bueno, gracias Jorge y un saludo a toda la audiencia.